Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Alguien más nos acompaña que no le hemos dado el regalo? Oh, Pamelita vino. Pamela. Llévale su regalo. Pamela vino. Sí. Pero Pamela, tu hija, está aquí. No, Pamela, mi hermana Pamela. Yo le ofrecí a ella una canasta. ¿De verdad? Pero si venía, Ay, si un yo no se la iba a libro. llevar a su casa. Y un libro también. Está bien, un libro también. Ok. Ah. Una canasta y un libro para Pamela. Y la iglesia le dice bienvenida. Así que sin más preámbulo, mis hermanos, hemos invitado a un hombre de Dios, el hermano Pedro Méndez. Él siempre se deja usar por el Señor y hoy no será la excepción. Así que, hermano Pedro, el tiempo es suyo. Buenos días, queridos. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en esta hora. Tienen que quitarle el eco al micrófono, por favor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Queremos decirle que esta tarde a las 2 continuamos estudiando la palabra de Dios. El tema de esta tarde, queridos, será el cumplimiento profético del libro de Mateo. Mateo capítulo 24, donde las señales nos dicen que Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas y tenemos que prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús. Amén. Es un privilegio estar aquí, nunca es la primera vez que vengo. Gracias a Dios conseguí un estacionamiento rápido. Lluvia, yo llegué a mi casa, no tenía energía eléctrica y mucho viento, mucha lluvia, postes caídos por el área, así que no pudimos llegar, pero estamos aquí hoy. Gracias a nuestro Dios y gracias a Israel por haber predicado anoche el tema que yo iba a dar, que él habló del sellamiento, de eso yo iba a hablar, pero él, gracias a Dios, predicó de eso. Pero el tema de esta mañana lleva por título: La hora del juicio ha llegado. La hora del juicio ha llegado, queridos. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 y versículo 24, la lectura bíblica que tuvo nuestro hermano, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando nosotros decimos juicio, nos da miedo, ¿verdad? Cuando alguien le dice: tienes que ir al juicio, te toca ir al juicio, nosotros sentimos temor, nos sentimos incómodos porque o vamos para bien o vamos para mal. Pero, queridos, en medio del juicio que hay o que se está celebrando en el cielo en este momento, aunque la palabra juicio nos da temor, en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús no tenemos por qué temer. Ahora, allí la palabra de Dios en Hebreos 9:24 declara: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino figura del verdadero, sino que entró en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el antiguo Israel, Dios le dio la orden al pueblo que construyera un santuario. Allí en aquel santuario se celebraban algunas actividades que eran para el pueblo de Dios. Allí todos los años se hacía el día de la expiación. El pueblo tenía que estar arrepentido. El pueblo tenía que haber confesado todos sus pecados cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario para expiar los pecados del pueblo.
Pero el pueblo, el sacerdote entraba con un cordoncito. Y si el cordoncito no sonaba la campanita, ¿qué había pasado? Pero ¿a consecuencia de qué? ¿Del pecado de quién? Nuestros pastores deben de estar contentos que hoy día eso no se hace. Porque si hiciera hoy día, el pueblo había de haber confesado todos sus pecados delante de Dios. Queridos, nosotros estamos viviendo en un tiempo solemne. Nunca antes en la historia de este planeta se estábamos viviendo un tiempo como en el cual nosotros estamos viviendo en este preciso momento. Las señales que están ocurriendo y las que vamos a ver esta tarde nos dicen a gritos que Cristo viene pronto. Y en el cielo se está celebrando un juicio. Algunos aseveran y preguntan y dicen que el juicio comenzó en el año 31 después de Cristo. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Hebreos 9, 11 y 12 declara: pero Cristo ha llegado como el sumo sacerdote que procura los beneficios del mundo nuevo. Atravesó un santuario más noble y más perfecto, no hecho de manos de hombre. No llevaba sangre de chivos ni de novillos, sino su propia sangre, y entró una vez en el santuario después de conseguir la liberación definitiva. Esto está en la Nueva Biblia Latinoamericana, la versión. Pero entró Cristo en el santuario. Entró en el santuario a interceder ¿por quién? Por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. El libro de Daniel, el capítulo 8 y el versículo 17 declara: pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo de ¿cuándo? Para el tiempo del fin. La visión de la purificación del santuario o el juicio investigador, como muchos de nosotros lo conocemos, fue programado por Dios. Dios es un Dios de orden y Dios tiene un orden cronológico. Y Dios programó este juicio para después del año 1798, cuando se le dio la herida mortal al papado, y no en el año 31 después de Cristo, como muchos aseveran decir. El libro de Daniel dice: porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora vean lo que dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 17 y versículo 31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vean, Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. Está hablando en futuro, de que venía un juicio, de que Dios iba a juzgar al pueblo. Hechos 24:25 declara: pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, nuevamente está hablando en futuro de que venía un juicio. Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12 declara: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? ¿Unos pocos? No, dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Jesús. Todos tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Romanos 2:16 declara: Dios juzgará. Nuevamente está hablando en futuro, viene un juicio. Y Hebreos 10:30 declara: el Señor juzgará a su pueblo. Ahora es interesante que todos estos textos hablan de un juicio futuro y no de un juicio que ya estaba en función. Pero lo interesante es que todos estos versículos fueron escritos después del año 31 después de Cristo, porque estaba hablando de un juicio que iba a venir. Nosotros tenemos que entender la profecía bíblica. El juicio iba a dar comienzo después del año 31 y no en ese año. Segundo, el juicio iba a comenzar después del año 1798, cuando la herida, ¡boom! Y luego el juicio comenzaría al cabo de los 2300 días del libro de Daniel, de la profecía del libro de Daniel. Pero por sobre todas las cosas, el juicio tiene que llevarse a cabo antes de la segunda venida de Cristo.
Y nosotros no podemos poner en duda que ya el juicio comenzó, que ya estamos celebrando la hora del juicio. Ahora, un detalle que nosotros tenemos que entender, queridos, es el siguiente. Nosotros no podemos sacar conclusiones como algunas personas están diciendo que el juicio ya comenzó, el juicio de los vivos ya comenzó en septiembre. La palabra de Dios no revela en ningún sitio cuándo ha comenzado el juicio de los vivos. Nosotros entendemos que el juicio comenzó por los muertos, según la profecía bíblica. Pero cuándo comienza el juicio por los vivos, nosotros no lo sabemos. Eso no ha sido revelado. Tenemos que tener mucho cuidado con sacar conjeturas con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Hay alguien por ahí diciendo que el juicio comenzó en septiembre de este año, del año 2017. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. La palabra de Dios no se equivoca. Dios ha hecho un juicio para demostrarle al mundo y demostrarle a Satanás las veces que tú y yo tuvimos la oportunidad de arrepentirnos y no lo hicimos. Las veces que aquellos tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador personal y muchos no lo hicieron. Nosotros adoramos a un Dios de misericordia. Amén. Y aunque la hora del juicio ha llegado, la hora del juicio ha llegado para que nosotros entendamos que Cristo está más cerca de lo que ustedes y yo nos podamos imaginar, que tenemos que prepararnos, que tenemos que entregar todos los días nuestra vida a Cristo para poder ser transformados por Cristo Jesús y en el nombre de Cristo alcanzar la victoria sobre el pecado. Pero ¿cómo comienza, cómo describe la Biblia el inicio de este proceso judicial? Daniel capítulo 7 y versículo 9 declara: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuya vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice la palabra de Dios que cuando comienza el juicio se sentó un anciano de días. Y vamos a ver a quién representa este anciano. Ahora vean lo que dice Daniel 7:10. ¿Cuántos seres están presentes en este juicio? ¿Cuántos presentes están allí? Dice allí, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No está hablando del libro, está diciendo los libros. Está hablando de más de un libro. ¿Y cuántos libros son? Son 3 libros. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos 3 libros que se abren allí. Pero Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 declaran: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. ¿Y qué es darle gloria a Dios? ¿Qué es darle gloria a Dios según la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que cuando todos pecaron están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. El ataque del enemigo a través de todos los tiempos es que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios malo, que Dios dio una ley que el hombre no puede guardar. El hombre no puede guardar la ley, pero el hombre sometido a Cristo puede guardar todos los atributos de Dios. Amén. Y el ataque del diablo es: el hombre no puede obedecer, Dios es malo, Dios es malo. Pues Dios le va a demostrar al mundo y Dios le va a demostrar a Satanás que hay un pueblo que hace su voluntad, que hay un pueblo que camina con Cristo, que hay un pueblo que ha sido limpio por la sangre de Cristo. Amén. Y que hay un pueblo que a través del poder y la gracia de Cristo puede guardar todos los mandamientos de Dios. Amén. La gloria de Dios fue lo que el hombre perdió en el huerto del Edén cuando cayó en pecado. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Pero Corintios, el libro de Corintios dice, por cuanto todos mirando a cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen por el poder de Dios. Amén. Luego Apocalipsis 14, 6 y 7 declara, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La gloria de Dios, mi hermano, lo que el hombre perdió en el huerto del Edén fue el carácter de Cristo. Perdió la desobediencia, perdió la obediencia, y allí el hombre perdió ese carácter de Dios. Por eso la santa ley de Dios es un reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso el llamado solemne del mensaje del primer ángel es que tú y yo, por la gracia y el poder de Cristo, reflejemos su carácter aquí en esta tierra. Amén. Porque por el poder de Cristo tú y yo podemos ser más que vencedores. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. Amén. Dios es un Dios justo. Ahora, allí entró el anciano de días. ¿Y quién es ese anciano que a la vez dice el versículo que es juez? ¿Quién es ese anciano que es juez? Salmo 7:11 declara, Dios es un juez justo. Ese anciano que se sienta allí, o ese juez, es Dios. Pero allí sucede algo, mi querido hermano. Allí no solamente es el anciano, sino que apareció alguien más en escena. Apareció alguien más allí. Daniel 7:13 dice, miraba yo en visión de la noche y he aquí que en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. ¿Y quién dice la Biblia que es el Hijo del Hombre? Jesús. Vean lo que dice Lucas 22:48. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Allí está el juez, pero también está el abogado. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Pero queridos, vean qué interesante. Vean qué interesante. Cuando usted va, yo no sé si alguna vez usted ha ido a un juicio. Yo espero que no. Pero en un momento dado vamos a tener que llegar, porque vamos a tener que dar fe de lo que nosotros hemos creído, ¿verdad? Pero imagine que usted llegó al juicio. ¿Cuál es tu nombre? Jason. Uno llega al juicio, llegué al juicio. Hay una mesa en este lado, hay una mesa en este otro. Está ahí donde está el juez. Y usted ve, está el juez aquí en la tierra en el juicio. Está el abogado en este lado, defendiéndome. Pero en aquel lado, ¿quién está? El fiscal. Y el fiscal es el que ¿qué? Te acusa. Que te acusa. Pero aquí no está el fiscal. El fiscal está ¿dónde? En la tierra. Está en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra va a quedar vacía, mi querido hermano. Y el diablo no va a tener a quien engañar, porque ya a él le llegó la hora. Cuando el antiguo Israel hacía el día de la expiación, el sacerdote expiaba los pecados del pueblo. Y luego tomaban el macho cabrío y él imponía la mano sobre el macho cabrío y todos los pecados del pueblo eran transferidos al macho cabrío. Y luego se llevaban el macho cabrío ¿a dónde? ¿Y cómo lo dejaban? Solo. Pues el diablo va a estar aquí en la tierra solo y no va a tener que engañar a nadie, porque todos los pecados de la humanidad serán transferidos ¿a quién? A él. Mi querido hermano, la pregunta es: ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿De qué lado vamos a estar tú y yo? Queridos, estamos viviendo en un tiempo como nunca antes en esta historia de este planeta Tierra. Nosotros no podemos seguir tomando nuestro mensaje a medias. O somos de Dios o no somos de Dios. Amén. No podemos seguir teniendo un pie en el mundo y otro en la iglesia, porque la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa no pueden coexistir juntas. O somos de Dios o somos del enemigo. Pero si tú decides ser de Dios,
En el nombre de Cristo, mi hermano, cada día seremos más que vencedores. Amén. Y hoy, no tan solo en el día del pueblo de Israel, el sacerdote entraba una vez al año. Hoy, todos los días Dios está intercediendo por mis pecados y por tus pecados, queridos, para darnos la victoria, para que nosotros podamos entender que no importa cuán profundo hayamos caído en la miseria del pecado, que no importa cuán sucio, cuán indigno nosotros estemos, Él tiene el poder para tomar la basura, el estiércol, la porquería de este mundo y levantarlo y purificarlo para su gloria y su honra. Amén. Alabado sea el nombre de Amén. Dios. Porque hay poder en la palabra de Dios. Pero queridos, la palabra de Dios declara allí también y yo pregunto, ¿quiénes serán las personas juzgadas en este juicio? ¿Quiénes serán? ¿Serán los que no han conocido el Evangelio? ¿Serán los que están allá en el mundo? Querido, primera de Pedro 4:17 declara, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? El juicio comienza primero ¿por dónde? Por la casa de Dios. Comienza por nosotros. Tendremos que estar frente al tribunal de Cristo Jesús. Tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho nosotros, para bien o para mal. Nadie, absolutamente nadie, se escapará de este juicio. Este juicio será o de vida eterna o de perdición eterna. Queridos, aquí no hay tres caminos. Yo no puedo venir aquí en esta mañana a decirle a usted, mira, si tú no quieres servir a Dios, fine, pero si quieres servirle también, pero si no quieres ninguna de las dos, hay algo ahí en el medio en el que tú puedas estar para que después estés en tu zona de confort, lo más tranquilo y feliz. No, la palabra de Dios dice, o somos salvos o nos perdemos. La palabra de Dios no tiene un mensaje en el medio, mi querido hermano. La palabra de Dios dice, mira, si tú te arrepientes, yo te doy la victoria, yo te perdono, yo te restauro y todos los días por mi sangre yo te hago más que vencedor. Amén. Pero si tú decides no servir a Dios, la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Por eso Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que tú y yo hoy podamos ser salvos, porque mi querido hermano, todo queda registrado en los libros del cielo. Dice que el juez se sentó y ¿qué cosa? Los libros fueron abiertos. ¿Y cuántos libros son los que se abren? Son tres libros. Y el primero que se abrió, ¿cuál fue uno de los libros que fue abierto? Apocalipsis 20:12 declara, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Se abre el libro de la vida. ¿Y qué nombres están registrados allí en el libro de la vida? Daniel capítulo 2 y versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Los nombres de los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Los nombres de aquellos que decidieron dejarlo todo y seguir a Cristo Jesús. Los nombres de aquellos que todos los días no luchan solos, luchan agarrados de la mano de Dios. Los nombres de aquellos que todos los días cuando contemplan a Cristo se sienten indignos, se sienten pecadores, porque mientras más cerca de Cristo estemos, más indignos y más sucios nosotros nos vamos a ver. Pero el Dios del cielo reconocerá de nosotros que somos hombres y mujeres rectos, temerosos de Dios y apartados del mal delante de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Amén.
Hay poder en la palabra de Dios. Gloria a Mi hermano, Dios. si usted no quiere vencer, mi querida visita, si tú no quieres vencer, es porque no quieres, porque Dios ha hecho provisión para que tú y yo hoy seamos más que vencedores. Pero dice otro versículo en Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquellos que predican el Evangelio, aquellos que pelean en el nombre de Jehová por predicar este mensaje, que es poder de Dios a todo aquel que cree. Amén. Hay poder en la palabra de Dios, pero allí fue abierto otro libro, mi querido hermano. El primer libro que se abre es el libro de la vida. Luego Malaquías 3:16 declara: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Está el libro de la vida, pero se abre el registro o el libro de ¿qué? De las memorias. Pero la pregunta es, ¿qué cosas están registradas en este libro? ¿Qué cosas están registradas en el libro de memoria? Palabras de fe están registradas allí. Cuando tú y yo, queridos, estamos pasando momentos duros, difíciles, y en vez de echarle la culpa a Dios, le pedimos al Dios del cielo que nos dé la victoria. Amén. Le pedimos al Dios del cielo que nos ayude a seguir hacia adelante. Le pedimos al Dios del cielo y confiamos por la fe. Porque fe, mi querido hermano, es simplemente creer que todo lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Eso es fe. Y nosotros tenemos que salir de nuestros labios palabras de fe. Mi hermano, cuando alguien en la iglesia está pasando por una situación difícil y tú y yo no tenemos nada bueno que decir, mejor callémonos la boca. Mi querido hermano, mejor hagamos silencio. Pero si vamos a decir cosas que traigan paz y cosas que traigan palabras de fe, hagámoslo en el nombre de Jehová. Amén. Actos de amor que eran registrados en este libro de las memorias. Esta mañana hablábamos en la escuela, en la lección de escuela sabática, lo de las ofrendas y lo de servir a los demás. Y a veces hacemos muchos ayunos, pero el ayuno que Dios pidió fue ir a darle comida al que lo necesita, fue vestir al que no tiene ropa, mi querido hermano. Ese es el ayuno que Dios nos pidió a nosotros. Y queridos, cuando nosotros hacemos actos de amor, quedan registrados allí, en el libro de memorias. Porque a veces vamos en la calle y vemos a alguien sin zapatos. Y yo soy de Puerto Rico y con el ay bendito todo lo resolvemos. Ay bendito, no tiene zapatos, pero no me quito los míos y se los doy. Ay bendito, habrá comido, pero no voy ni siquiera a McDonald's a comprarle aunque sea un hamburger para que se lo coma. Ay bendito, que hace frío y mira, él no tiene un coat, pero no me quito el mío y se lo doy. ¿Y sabes cuál es el asunto? Que todo eso queda registrado también, pero en otro libro. Actos de justicia. Actos de justicia, y quiero ser muy claro con esto, mi hermano. Quiero ser muy claro con esto. Ya nosotros no nos podemos llamar ni protestantes porque no protestamos por nada. No protestamos por nada. Nosotros debiéramos ser los primeros en levantarnos en contra de las injusticias que este gobierno está haciendo en este país. Los primeros en levantarnos y defender a aquellos hermanos nuestros que muy pronto quizás algunos de ellos tengan que regresar a su país por las injusticias que se ha levantado en esta nación. Este ya no es el país de la libertad, mi hermano. Este ya no es el país del sueño americano. Nosotros tenemos que levantarnos a defender. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sabían qué era lo que predicaban los pioneros de nuestra iglesia? ¿Cuáles eran sus sermones de los pioneros de nuestra iglesia? No era hablar solamente de la bestia, no era hablar el mensaje de los tres ángeles. Ellos hablaban a favor de la abolición de la esclavitud, hablaban de los derechos civiles. Mi querido hermano, desde las plataformas, estos pioneros adventistas proclamaban actos de justicia para el pueblo. Amén.
El Señor nos está llamando a nosotros hoy a proclamar actos de justicia y a levantar nuestro nombre de protestantes en alto, mi querido hermano. Amén. A levantarlo en alto, tomar el estandarte y levantarlo en alto, mi querido hermano. Porque Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Todo acto de justicia queda registrada en el libro de memoria. Toda tentación resistida en el nombre de Jehová queda registrada. Cuando viene la tentación, no importa si es un hombre, si es una mujer, en el nombre de Jehová la vence, porque en Cristo hay poder para alcanzar la victoria. Amén. Todo pecado vencido, que no lo venzo porque yo tengo algún poder, sino por el poder de Cristo Jesús. Amén. Toda palabra tierna de compasión. Que mucho fallamos en esto. Que mucho fallamos. Especialmente en el hogar. A veces le hablamos a nuestra esposa como a nuestro esposo, como si fuera un pedazo de piedra y no tuviera sentimientos. A veces le hablamos a nuestros compañeros de trabajo como si no fueran nada. A veces le hablamos a nuestros hijos. Nuestros hijos están yendo de la iglesia no porque no amen a Dios. Nuestros hijos están yendo de la iglesia porque nosotros no estamos dando el ejemplo de Cristo Jesús. Por eso es que muchos están yendo, no porque no amen a Dios. Mi hermano, estos muchachos todos aman a Dios. Estos muchachos todos quieren participar en la iglesia. Pero cuando nosotros nos apoderamos y nos hacemos dueños de la iglesia, vamos a verlos uno por uno saliendo por la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos palabras tiernas de compasión. Por eso cuando Pedro negó a Jesús, y en esa tercera vez que Pedro niega a Jesús, lo que se encuentra es cara a cara con el rostro de Jesús. Y Jesús no tenía una cara que desde allá decía, yo te lo dije. No. Lo que vio fue una cara tierna de amor, de compasión, que no tuvo que decir palabras porque Pedro leyó en el rostro de Jesús que Jesús simplemente le estaba diciendo, yo te perdono. Amén. Y Pedro se arrepintió. Y Pedro tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Todo acto de sacrificio que tú y yo hacemos queda registrado allí en el libro de las memorias. ¿Hemos hecho nosotros actos de sacrificio, querido? ¿O nos cuesta hacer estos actos de sacrificio? Y todo acto de padecimiento por causa de Cristo quedan registrados allí en el libro de las memorias. Todo acto de padecimiento por Jesús. Leímos Daniel, donde Daniel dice que será tiempo de angustia cual nunca vive desde que existe gente sobre la tierra. Yo te invito a que vengas esta tarde para que tú veas dónde estamos nosotros parados y cómo estamos viviendo, queridos. Pero el libro de Daniel, el 12 y el capítulo 12 y el versículo 1, aunque dice que será tiempo de angustia, también dice que Dios va a libertar a su pueblo. Gloria a Dios. Y que Dios le dará la victoria a su pueblo. Pero también se abrió otro libro allí. Y se abrió otro libro en este proceso judicial. Eclesiastés 12:14 declara, porque Dios traerá toda obra a juicio. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Se va a quedar algo sin saber allí en la hora del juicio? ¿No quedará nada registrado allí en la hora del juicio? Isaías 65, 6 y 7 declara, he aquí que está escrito delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y las iniquidades de vuestros padres juntamente. Primera de Corintios 4, 5 declara, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Se abrió el registro de los pecados míos y de tus pecados.
el libro de la vida, el registro de memorias y el libro donde se registran nuestros pecados. Y es interesante porque frente a cada nombre allí aparecen con terrible exactitud cada mala palabra que ustedes y yo decimos. Cada mala palabra, cada acto egoísta queda registrado en el libro de los pecados. Cada deber descuidado queda registrado allí. Cada pecado secreto queda registrado allí. Las oportunidades que hemos tenido y las hemos desperdiciado quedan registradas allí. La influencia ejercida para bien o para mal, con todos sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Por eso la Biblia dice, temed, obedecer. Temed significa obedecer. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Teme a aquel, solamente teme a aquel que te dará la victoria en ese día del juicio. Amén. Porque, ¿qué papel desempeña Jesús en el juicio? Primera de Juan 2:1 declara, hijitos, estas cosas he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esto significa que voy a ir pecando todos los días porque Dios es mi abogado. Porque tomamos este texto como licencia para la desobediencia. Tomamos este texto con la excusa como Dios es mi abogado, pues yo voy a estar desobedeciendo. Porque Dios es mi abogado. Pero es que en un momento dado se van a pronunciar las palabras más solemnes que se encuentran en la Biblia, que dicen, el que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo, pero el que es sucio siga siendo sucio. Y de la misma manera que se cerró la puerta con el arca de Noé, también se cerrará la puerta del tiempo de gracia, y el que esté listo estará listo para encontrarse con Dios, y el que no, la paga del pecado es la muerte. Nosotros no podemos negar estas cosas, queridos, pero bendito sea el nombre de Dios, que las puertas de la gracia todavía están abiertas para que vayamos a Cristo Jesús. Amén. Todavía hay misericordia de Dios. Y aunque Jesús es nuestro abogado y nos defiende, también nos da poder para alcanzar la victoria sobre el pecado. Por eso Hebreos 9:24 declara, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo está intercediendo por ti y por mí. Él está intercediendo por nuestros pecados. Querido, no hay excusa. No hay excusa. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él era 100% humano, 100% divino, pero Jesucristo nunca utilizó su naturaleza divina para vencer. Venció como hombre, mi querido hermano, y venció como hombre porque Él dependía de su Padre, y su Padre todos los días le daba la victoria. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que Jesús, con grandes ruegos y súplicas, clamaba a su Padre, quien era el único que le podía dar la victoria. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, que era Dios en la carne, que era 100% divino y 100% humano, tenía tanta necesidad de orar, cuanto más nosotros, mi querido hermano. Amén. Cuanto más tú y yo tenemos que clamar y orar a Jehová para que día tras día Él nos pueda dar la victoria. Gloria a Dios. El tiempo se acaba, queridos. El tiempo está llegando a su fin. Y el Señor lo que nos quiere dar es el poder de su Santo Espíritu, para que podamos alcanzar la victoria sobre todo pecado. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal. Todos. Todos tendremos que comparecer. Mis queridos jóvenes,
Yo les voy a decir una cosa a ustedes, jóvenes de la iglesia que están aquí. Listen to me right now. I'm going to try to speak in English. Okay. Listen to me. Don't even think for 1 second, because my dad is the elder at church, because mommy is the directora de escuela sabática, don't even think for 1 second that you are already safe. That's not going to happen. You need to build your own relationship with Jesus. Tú tienes que arrepentirte de tus propios pecados. Tú tienes que tener una relación íntima con Jesús. Tú tienes que caminar agarrado de la mano de Jesús, porque solo Jesús te va a dar la victoria. No pienses que porque papá es el director, o porque papá predica, o porque mamá está activa en la iglesia, ya tú estás salvo. No, la salvación es individual. O te salvas o te pierdes. Tú necesitas una relación como mismo la necesito yo para poder ser salvo. Y el tiempo se está acabando. ¿Y sabes qué? Hoy más que nunca Jesús necesita un ejército de jóvenes que estén dispuestos a predicar este evangelio sin importar las consecuencias. Mi querido joven, no importa lo que tú hayas hecho anoche, no importa lo que tú hayas hecho esta mañana antes de venir a la iglesia, no importa lo que yo haya hecho, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de victoria. El Señor está en el cielo intercediendo. Y mira, cuando tú y yo vamos a donde Jesús, con un corazón arrepentido, con un espíritu dócil, Jesús nunca, listen to me, Jesús nunca te va a contemplar a ti, y Jesús nunca me va a contemplar a mí, y Jesús nunca te va a contemplar a ti, ni a ti, ni a ti, por lo indignos y por lo pecadores que tú y yo somos. Jesús nunca nos va a contemplar por nuestro estado pecaminoso. Jesús nos va a contemplar por lo que tú y yo podemos llegar a ser, por su gracia y por su poder. Amén. Y cuando vamos al pie de la cruz, entonces Él desempeña ese papel de abogado. Y estamos frente al juez. Y cuando el juez abre los libros, y se ve todo lo que hay escrito allí en el libro de la vida, en el registro de memoria, en el libro de pecados. Todo sale allí. Y el juez nos mira y nosotros vemos todo lo que está allí. El juez va a decir, ¿tiene algo que decir? Y Jesús dice, yo tomo la palabra. Y Jesús dice, señor juez, es cierto que todo lo que hay escrito ahí de Pedro, eso es cierto. Pero quiero que vaya a tal registro de tal día y de tal fecha. Dios sabe eso porque Él es el juez. Y Jesús le dice, mire, ese día Pedro estaba en la iglesia. Ese día Pedro estaba en su casa. Ese día Pedro estaba en su trabajo. Ese día Pedro iba manejando a su hogar. Y allí Pedro reconoció que su vida estaba llena de pecado. Allí Pedro reconoció que ya no podía seguir caminando sola. Y usted ve, señor juez, que él se detuvo allí en el lugar que estaba. Y en aquel lugar donde él estaba, él comenzó a gemir y a clamar al Dios del cielo. Él comenzó a pedir perdón por sus pecados con un corazón sincero. Él comenzó a pedir perdón por todas las cosas malas que él había hecho. Él comenzó a pedirle a Dios que le diera la fuerza y el poder del Espíritu Santo para predicar su evangelio, Señor. Él no tenía ya fuerzas para seguir solo y le pidió a usted que le diera el poder para levantarse en el nombre de Jehová y ser restaurado a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Y aquel día, señor juez, mi sangre lo limpió a él de todo pecado. Amén. Alabado sea el nombre de Amén. Dios. Y allí Amén. el juez dirá, caso cerrado. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Señor perdonará tus pecados y mis pecados. Porque no importa cuán sucio o cuán indignos nosotros estemos, la sangre de Cristo nos perdona y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y lo más maravilloso es, querido, que Dios entonces toma tu vida y toma mi vida como si yo nunca hubiese pecado. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace en la vida del ser humano. Pero el Señor nos está diciendo, venid en esta hora de prueba.
El Señor está diciendo: venid, porque yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que perdono tus pecados. El Señor te dice a ti, me dice a mí en esta hora: yo te tengo esculpida en las palmas de mi mano, dice el Señor. Yo morí en la cruz del Calvario por ti. Yo te voy a dar la victoria. Y yo te haré más que vencedor. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Dios es un juez justo. Y en el día del juicio que estamos celebrando, tenemos el libro de la vida, tenemos un juez, tenemos el libro de memoria, tenemos un registro de pecados, pero tenemos un abogado que hoy, mañana y siempre nos dará la victoria. Amén. Mi querido hermano, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de llegar al pie de la cruz. El Señor nos dice en esta mañana a todos: venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el Señor hoy nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice el Señor, mi querido hermano. Y termino con lo siguiente: ¿qué obtendremos nosotros por haber sido fiel a Dios? ¿Qué obtendremos nosotros por habernos arrepentido? ¿Qué obtendremos nosotros por haberle dicho a Jesús: Señor, toma el control de mi vida? Apocalipsis 3:5 declara: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cómo esté tu vida delante de Dios. Yo no sé cómo esté tu vida delante de Dios. Hoy lo que te puedo decir es que hoy el Señor te puede dar la victoria. Que hoy el Señor te puede decir y me dice a mí: ven tal y como estás, porque hoy te doy poder, hoy te limpio tus pecados, y hoy al salir por las puertas de la iglesia, hoy tengo el poder para hacerte más que vencedor. Amén. Yo pregunto: ¿habrá algún hermano, alguna visita en esta hora que quiere decirle a Jesús: Señor, yo quiero que oren por mí hoy? Yo quiero conocer más tu palabra. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser fiel, porque yo quiero morar contigo por toda la eternidad. Amén. Habrá alguien aquí en esta mañana que, poniéndose en pie, le quiere decir a Jesús: yo soy esa persona, hermano. Yo quiero vencer en el nombre de Cristo. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La última vez que estuve en Santo Domingo dando una campaña, y oren porque regreso ahora en abril, voy para Miches a predicar la palabra de Dios. Aprendí algo muy bonito y fue un saludo. Cuando aquí preguntaron en esta mañana cómo están, el saludo de ustedes fue: bien y mejorando, y Jesucristo esperando, y le añadieron otra cosa. Pero yo escuché algo muy bonito allá. Y cuando el pastor preguntaba cómo está la iglesia, ellos dijeron: bendecidos para bendecir. Gloria a Dios. Y nosotros hoy somos bendecidos para bendecir. Amén. Para bendecir a otros que no conocen la palabra de Dios. Para traer aliento al que anda desesperado. Para hacerle entender a la gente que aunque estamos viviendo en la hora del juicio, nuestro abogado es y será Cristo Jesús. Amén. Para decirle a la gente que no importa cuánto pecado tengamos, hay poder en la palabra de Dios. Gloria a Dios. No te vayas, querido, quédate aquí, para que hoy a las 2 podamos ver cuán cerca está Cristo Jesús. Para que hoy podamos ver cómo el capítulo de Mateo 24 se está cumpliendo a pasos acelerados. Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Mateo 24 ya se cumplió a principios de la era cristiana. Elena de White dice que tiene un doble cumplimiento. Pero ella dijo algo sorprendente. Lo que sucedió en aquel tiempo fue simplemente una sombra de lo que viene.
Las señales hoy nos van a indicar que Cristo viene pronto. Y hoy tenemos que hacer un pacto y reconocer que mi vida sin Cristo no es nada. Que Cristo sin mí lo es todo, pero yo sin Cristo no soy nada. Oremos en esta hora y entreguemos el corazón a Jesús y entendamos que Jesús hoy no nos señala, sino que nos limpia de todo pecado. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque ha llegado la hora del juicio. Pero hoy podemos ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Querido Dios, hoy te pido por los amigos que nos han visitado, que tú seas con ellos, querido Padre, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú les proveas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Y te pido que hoy, en esta hora, en este momento, sean impresionados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y puedan estar aquí esta tarde con nosotros para que puedan entender que tú vienes pronto. Gracias por esta iglesia, Luz de Lawrence. Permite, Señor, que esta iglesia crezca de tal manera que tengan que buscar otro lugar donde ir, querido Dios. Y que ya tú tengas ese lugar aparejado para que nuestros hermanos puedan alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Amén. Bendice a los líderes de esta iglesia, bendice al pastor de esta iglesia, bendice a los jóvenes de esta iglesia, Señor. Y permite que cada día esta iglesia siga proclamando las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora te pedimos por los alimentos que se van a consumir, que sean bendecidos por ti, querido Dios. Y ahora te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu santa palabra en esta tarde, querido. Amén. Y gracias por tu inmenso amor y misericordia. Guárdanos hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por dónde van a salir por ahí?